Alzheimer. Parkinson. Parkinson. Esquizofrenia igual. Mi tratamiento en esquizofrenia Alzheimer. operativo va a ser manejo sintomático, ya. La demencia senil. Ahí está. La demencia senil, ¿quién ha dicho? Ya, bueno, vamos a ir trabajando. Es por envejecimiento. Entonces antes, ella no se equivocada antes, usaban, yo también he escuchado mucho usar ese término de demencia senil, pero se ha visto de que el envejecimiento no tiene por qué tener como patología la demencia. O sea, un envejecimiento, y eso voy a aprovechar de explicarles ahora desde ahora, un envejecimiento, nosotros a veces lo vemos normal, mi abuelito se olvida, ya no puede abotonarse, ya ha dejado ya de pagar las cuentas, ya no puede ir porque no puede tomar el fruto porque se ha olvidado qué línea es. Entonces, como algo normal lo vemos, porque decía envejecimiento senil como si fuera parte de la senilidad, pero se ha visto de que no, el envejecimiento sí va a tener un poquito de deterioro cognitivo, y deterioro cognitivo quiere decir que va a ir bajando, digamos, si tenías un procesamiento en una velocidad de tu cerebro, va a ir disminuyendo el envejecimiento, pero no al grado de tener una demencia. Entonces el término de demencia senil actualmente, antes se usaba, no está mal usado, no tenemos que usar ese término. Por eso cuando les preguntaba en esa pregunta, ustedes tenían que poner, no se debe usar. ¿Por qué? Porque da a entender que el envejecimiento tiene que tener demencia, y no es así. Cuando un viejito se enferma de deterioro cognitivo, ya tenemos que hacer un tratamiento. Si tiene deterioro cognitivo moderado a grave, tenemos que iniciar un esquema de tratamiento, y si está con demencia, peor, ¿no? Entonces eso queda claro, ¿ya? Entonces van a ver que muchas enfermedades psiquiátricas vamos a poder prevenir. Eso es lo que se quiere trabajar en todo lo que es la medicina. Vamos a tratar de actuar en lo que es la prevención, y el diagnóstico, pues, ¿con qué arma vamos a diagnosticar? A través de la psicopatología, ¿no? Vamos a aprender qué signos, síntomas especiales vamos a tener de las enfermedades mentales para poder llegar a un diagnóstico. Van a ver que de dónde viene esta etimología, del griego psique, que quiere decir mente, aliento vital, y la terminación iatría del griego iatos, que quiere decir médico. Entonces, médico que estudia la mente. La mente antes, en una antigüedad, en esta época ya antes me he olvidado del doctor Johann Christel Reich, es uno de los primeros que va a describir la psiquiatría. Van a ver que la psiquiatría, la psicología, ¿no? Va apreciándose mucho imágenes de mariposas, psicología, ¿han visto? Muchos psicólogos ponen mariposas y esto debido a que han visto que la mente también tiene que ver con el alma, ¿no? Las mariposas van representadas de esta manera. ¿Y por qué la historia en esta parte de la psiquiatría vamos a ver la importancia? Como tu compañera decía, me ha gustado, es que el cerebro, ella dice, es muy complicado, y sí, estamos recién empezando a conocer el cerebro, y eso nos demuestra que la psiquiatría, cuando he iniciado, tenía un manual que se llamaba DSM-1, y miren, ahora estamos en el DSM-5-TR. ¿Y por qué? Porque a cómo hemos empezado, ahora pues 1, 2, 3, 4, 5 y TR más, y no, incluso ya ha salido el CIE-2, que es más actualizado. ¿Se dan cuenta cuánto hemos ido cambiando, cuánto hemos ido aprendiendo todavía como especialidad? Lo que ella dice es cierto. Por ejemplo, van a ver en la historia cómo ya, incluso los de psiquiatría, hemos ido antes, hace mucho yo todavía he tenido docentes de psiquiatría que consideraban las orientaciones sexuales diferentes una enfermedad. Imagínense, ¿qué les parece? Y todavía a veces hay gente que me trae, alguna vez me han traído mamás, mi hija le gustan las mujeres, haga algo. O sea, se dan cuenta. Y bueno, recalcar que ahora, pues no, la orientación sexual no es considerada una enfermedad, solo es, van a ver, pero los psicólogos ahí nos quieren meter gol y dicen, pero en su manual de DSM-5 ustedes tienen una sección que dice disforia de género. Ahí explicarles, disforia de género va a ser patológico cuando esta orientación sexual les cause sufrimiento a la persona. Pero si esa
está listo con su orientación. O sea, yo soy gay y soy feliz con eso y listo. Pero cuando eso le cause síntomas ansiosos, depresivos, ahí lo llamamos disforia de género, porque está sufriendo, ¿no? Le cuesta salir del closet, ahí les ayudamos. Pero no quiere decir que consideremos que la orientación sexual diferente será una relación sexual. ¿Han visto cuántas orientaciones sexuales hay? Ciento, no sé cuánto, ¿no? Pucha, era LGBTQIA más, ahora hay un P, una, no sé qué. PNA. No sé, es una sigla más grande ahora. Digo normalidad así entre comillas, porque ¿quién me dice que esto es normal y esto es anormal? Esa línea, está delimitada todavía. Y van a ver psiquiatría mucho más. Y la importancia de eso, ¿quién olvida esa historia está condenado? Porque van a ver que los enfermos mentales de la historia han sufrido mucho, se han hecho muchas aberraciones. En la época primitiva, por ejemplo, ¿han visto cuando han ido a los museos? Había cráneos con huequitos. Sí. ¿Qué era eso? A ver, Lobotomía. ¿qué? Ya, ¿por qué les hacían las lobotomías? Porque pensaban de que ese enfermo mental, yo estaba ahí psicótica, ahí, ¿no? Agresiva. ¿Qué pensaban? Ah, un espíritu le ha poseído. Que salga el espíritu. Pobrecito, pobre. Entonces hemos empezado así con las enfermedades mentales. Ya en la época, miren, estos dibujos son de la época pre-hipocrática, porque como que Hipócrates da las luces, hasta no solo en medicina, igual en lo que es la parte de la psiquiatría. Miren estas imágenes aquí. Se pensaba que estas personas eran poseídos, miren que tenían una posesión demoníaca. Entonces, ¿qué hacían? Tratamiento para los poseídos, brujas, los quemaban, ¿no? Miren, hacían ir avanzando expresiones, o sea, pobrecitos. El objetivo de aprender esto es no volver a cometer estos errores. Ahora estamos en una psiquiatría muy humanizada. Entonces, en esta época de prehipocrática, después viene la época antigua que se inicia antes de Hipócrates, prehipocrática, ¿no ven? Entonces, con Hipócrates se inicia la época antigua y con la caída del Imperio Romano. Aquí, miren, Hipócrates tan inteligente ya nos va dándoles nombres, no los que ahora conocemos, pero ya les da nombres, o sea, hemos avanzado algo. Les dice frenitis a la psicosis tóxica. Por ejemplo, hay personas que se envenenan por comer floripondio. ¿Conocen el floripondio? Les miren, ya le dan nombre, psicosis tóxica. Al delirio violento, le llamaba, ahora lo conocemos como maníacos. Ya están en la etapa del trastorno bipolar, hay una parte maníaca. Hiperactivos, tienen mucha energía. Ya miren, se daba cuenta que es un delirio y era violento. A las alteraciones de los humores, él les llamaba melancolía, o había también alteraciones de humores en epilepsia, pero aquí lo clasificaban como melancolía. Y miren, ya tenían esas épocas, qué belleza, locura del embarazo, le llamaba locura de la cola. ¿Qué le llamaba? Ustedes saben qué se les ocurre. Locura del embarazo. ¿Puede ser esa? ¿Qué? ¿Depresión por parto? No. Sí. Hay depresión postparto que puede venir por síntomas psicóticos. ¿Qué más? No, ¿qué otra cosa te has acordado? Creo que las embarazadas, si llegan a pasar por estrés, así como un accidente, cosas así, pueden tener cuadros psicóticos. Ya, psicosis postparto también hay. Y sí, es verdad, generalmente van a ver las enfermedades mentales cuando hacemos historia clínica. Siempre preguntamos lo que ella dice, algún evento estresante que haya desencadenado la enfermedad. Aunque lo ha activado, por ejemplo, vamos a ver casos de gente que está haciendo su tesis y de repente empieza a escuchar voces. Entonces, nosotros no vamos a pensar que por hacer su tesis se ha enfermado, ¿ves? Sino que el evento estresante ha activado alguna enfermedad que tenía genéticamente ahí dormida, ¿no? Se activó por algún evento estresante. Igual en los cuadros que nos dice depresión postparto. Cualquier evento estresante
estresante, de sufrimiento, de sus parejas de sangre y todo eso, activa, y lo que estaba ahí, el ritmo genético, ya tenía una predisposición a hacer psicosis, postparto, depresiones postparto, ¿ya? Entonces, ya la locura del alcohol, ¿qué le conocemos ahora? A ver. ¿Cuándo te emborrachas? ¿Cuándo te emborrachas? Ya, el alcoholismo puede tener síntomas psicóticos. Sí. Ahí van a ver que el alcoholismo tiene el delirium tremens, vamos a ir avanzando. Miren, ya Hipócrates nos enseña en esta su teoría de los humores, y ella se da cuenta que no todas las personas se dan lo mismo. Y él dice, las personas están constituidas por bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, así él lo clasificaba. Y decía que la mezcla de todos estos humores, ¿quién tenía más bilis negra, por ejemplo, iba a ser melancólico, iba a tener un temperamento melancólico? ¿Quién tenía más bilis amarilla? Colérico, y así. O sea, estas sustancias se unían y el predominante nos iba a dar una característica de temperamento flemático, el sanguíneo. Ahora, ¿existen esto? A ver, acuérdense. Aquí es cómo va a ser una persona, a ver, colérica, por ejemplo. Colérica. Va a tener más bilis amarillo. Aquel porque es ambicioso, extrovertido, perseverante. El sanguíneo, ¿qué se le ocurre? Hasta la palabra dice sanguíneo. Energético. El sanguíneo va a ser una persona optimista, apasionada, ¿no? Sociable, vigoroso. Y el melancólico va a ser aquella persona con rasgos inestables, ansiosos, muy reflexivos. ¿Para qué hemos venido al mundo? La ciencia. Inquieto, así como que ansioso, ¿no? No me encuentro, no me hallo, susceptible. Entonces, miren, él ya se dio cuenta, no decía, no hay los espíritus, que los demonios, no, cada uno tiene. Miren aquí, los dibujan, el melancólico, el sanguíneo, ya se daban cuenta. Y son bases porque a partir de ahí se va a trabajar. Y él decía que el nivel óptimo de personalidad se obtenía a través de la crasis, o que era la interacción adecuada de las fuerzas internas y externas. Y el conflicto de las mismas se llamaba discrasia. Ahora también se usa ese término, pero ya no para eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Van a llegar a la astrología, la discrasia sanguínea, ¿no ves? Entonces él decía que en crasis están como que equilibrados. Nosotros también en salud mental vemos que es importante ese equilibrio de lograr. Por eso como que no decimos esto es normal o normal, sino que tengamos una línea del equilibrio donde tus acciones, tus conductas no te lleven a problemas en las relaciones interpersonales o a un sufrimiento de la persona. O sea, un equilibrio. Pero ya no le ponemos este nombrecito que antes le poníamos, ¿ya? Y él les hacía curnas para tratar los trastornos de personalidad. Ahora, a ver, preguntita. Los trastornos de personalidad, ¿cómo creen? ¿Tienen un tratamiento? Por ejemplo, hay un trastorno de personalidad límite. ¿Será que hay una pastillita para que tú no tengas trastorno de personalidad? ¿Qué creen? Creo que no. ¿Y para qué les damos medicación? Quizás para controlar sus acciones exageradas, pero no para cambiar su trastorno. Entonces, los trastornos de personalidad son los que a veces más sufrimos en psiquiatría porque no podemos ofrecerles un tratamiento específico. Generalmente les pedimos que trabajen con psicología y vamos trabajando con las consecuencias, lo que su compañera nos decía del trastorno de personalidad. Por ejemplo, los límites a veces son muy impulsivos, agresivos, entonces vamos tratando de dar medicación que les ayude a manejar la impulsividad, o si tienen síntomas depresivos, ansiosos por el trastorno de personalidad, pues ahí les damos antidepresivos. Pero en sí no tratamos el trastorno. Y van a ver por eso cuando hagan sus prácticas que los trastornos de personalidad pues son emocionales, los límites, la frase que dice son establemente inestables. ¿Por qué? Van a ver que se van desestabilizando constantemente y van a ver son las pacientes que más van a consulta porque están en crisis, están muy ansiosas, se cortan y en sus prácticas van a ver mucho lo que más nos llega a consulta externa.
Después, Hipócrates también habla de la histeria. ¿Han visto esta película que tenía Freud? No. Una serie tenía. ¿Qué se llama? Freud. ¿Freud? En Netflix estaba dando la vida de Freud. Y titula solo a Freud. Ya, la buscaré ¿No aquí lo has ahorita. visto? No. Bueno, en psiquiatría se ha visto que Freud ha descubierto, era un médico, neurólogo. Imagínense qué belleza. Que no entendía, le venían estas pacientes así histéricas y él pues le hacía su evaluación neurológica y no entendía mucho qué les pasaba. Entonces la está estudiando y alguien ha visto algo de los casos de Ana O. ¿No? Nada. No. Un mundo es, vamos a ir acá. Entonces, miren, en estas épocas se atribuía que la histeria era debido a la emigración del útero a consecuencia de la sequedad producida por falta de contacto con el seno. Entonces, miren, hasta el siglo XIX todavía, el tratamiento se orientaba hacia el ovario a través de aplicación de hielo en la zona ovárica o la conversión de esta zona. Incluso han dicho, por culpa del útero él está así, entonces han extirpado todo lo que era. Porque y la histeria venía a partir de que el útero en griego se significaba histerón, entonces decían, ¿y por qué mayormente les afecta a las mujeres? Porque las mujeres tienen útero, y como los hombres tienen pene, entonces se dan cuenta, empiezan a extirpar. Y bueno, ya también avanza un poquito más y dice, parece que la histeria es debido a que a esa mujer le falta placer sexual y pues les hacían sus tratamientos. Imagínense cómo hemos ido empezando. No es tarea. Entonces en la Edad Media vamos a tener un retroceso de esta evolución. ¿Han visto? Ahí estábamos como que no avanzando un poquito. Pero otra vez se retrocede porque aquí toma fuerza otra vez el cristianismo. Y en el cristianismo pues dicen que la locura es un pecado y que estos pecadores tienen que ser expiados, ¿no? Otra vez que los padres, miren aquí que tenían que expiar a estos pecadores. Por ejemplo aquí estas personas, esa es otra, la diapositiva estas personas son consideradas enfermos mentales y miren, les están llevando, ¿no? Otra sería otra diapositiva, lo de la Corea, que parecía, ¿no? Está endemoniada, poseída, porque tienen. ¿Han visto a mí con Corea? A mí me encanta esa enfermedad, es muy sintomática. Ya. Entonces, en la Edad Media, los locos no se consideraban enfermos, sino individuos cuya conducta iba contra el orden imperante, por lo que debían ser considerados. Entonces, en esta época vuelven los que son los curanderos, los hechiceros, los iluminados, o médicos que decían curar la epilepsia abriendo un orificio en el cráneo para que saliera, mirá, otra vez retroceso a la era primitiva. Y los locos tenían una piedra dentro del cráneo que bastaba con extirparla para que recuperara la cordura. Se tenía esas ideas de las enfermedades mentales. Se pensaba que, como tenían esa teoría de las bilis, entonces pensaban que la depresión o la esquizofrenia podía curarse expulsando el exceso de bilis negra. Entonces al paciente le suministraban laxantes o le hacían sangrados o le abrían el cráneo. O sea, otra vez, como que vamos, ¿no? Entre esas épocas. Y por eso hay imágenes así, donde los demonios, ¿no? Están poseídos, los padres haciendo exorcismos. Aquí, miren, en esta edad no era época primitiva, ya la media, miren, van abriendo otra vez el cráneo, vamos retrocediendo. Aquí, tanto mismo. Ya en la época del Renacimiento, ya van viendo un conocimiento más de la naturaleza humana, ya van aprendiendo que la unidad cuerpo y mente es importante. Y Meyer, en el año 1588, denuncia, ¿no? Y acusa a los grupos que en realidad él consideraba que eran enfermos mentales y describió numerosos síntomas como ser la reacción paranoide, trastorno psicótico compartido, depresión e ilusiones. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto, del trastorno psicótico compartido? No.
Folia Deux se llama. ¿No han visto la película? ¿Cuál es la otra película? ¿No has visto la esta de con la cantante? ¿Cómo? ¿No han visto esa película? Folia Deux se llama la película, sí, lo Folia Deux. compartido, Folia en francés está. ¿No han visto? No. Buscaré. Con Lady Gaga, musical así. Ah, Yo sé que es o Coringa. No se acuerdan. ¿Cómo se llamaba? El delito convertido, Folia Deux. ¿De qué otro título tenía? A ver, ustedes se acuerdan. ¿Cómo era de Coringa? Era... Pucha. Entonces también Con Lady tenemos Gaga. los delitos Joker. los delitos de infestación. Ahí hay una persona que aquí yo tengo unos bichitos, por eso me expuse y no, le muestro a mí, generalmente personas cercanas. Esto también, sí, de verdad, sí, bien, no me contagies. O sea, tienen la idea. Seguro de que hay unas hormiguitas. Una señora me decía, tengo unas hormiguitas que me pasan electricidad. Y su hermana también. Sí, ahí lo he visto, veía ahí, incluso traen muestritas. Ahí está de lo que ellas están viendo, ¿no? Y revisamos, por ejemplo, eso, y era una herpes zóster. La herpes zóster no te da ese dolor, ¿no? Pero era su delirio y su hermana más compartida. ¿Y por qué era de ese delirio? Porque él estaba con demencia. La demencia a veces tiene síntomas psicóticos. Entonces hay que investigar, no solo es informarse y decir, está psicótica ya, sino hay que investigar. Entonces, miren, en esta época ya existían los psiquiátricos. Pero miren el trato que les daban en los psiquiátricos. Los sujetaban con cadenas, tenían un letrero que decía incurables y venía gente a ver, ¿no? Como eran como, ¿qué se llama cuando te tienen como espectáculo, no? Miren, así un espectáculo. Los enfermos aquí están entrando. Ah, es que el Joker se vuelve loco. Y en esas épocas ya se empezaron a construir los principales. Miren, este hospital psiquiátrico que eran muy grandes, pero los enfermos eran tratados como, ¿han visto? ¿Cómo que eran tratados los enfermos? A ver, ustedes encuentran la palabra en una de ¿cómo qué? ¿no? Como que no son cosas raras, para ir a mirarlas, a ver. Y muchas personas eran abandonadas, eso se hacía antes en los psiquiátricos. La persona tenía su enfermo mental, lo llevabas y como no lo ves ni lo visitas 10 años, 15 años, se olvidaban, rompían lazos, rompían vínculos y chao. Por eso miren, han construido un tren y dice Crossrail de Londres, es un tren subterráneo. Para hacer este tren han excavado y han visto restos porque aquí estaba el hospital psiquiátrico, ¿no? Así, miren, tantos enterrados, así se enterraban más. Ahora, con lo que les estoy diciendo, ¿existen los psiquiátricos? Con esa medida. Con esa medida de que tienen que ser internados y olvidados. Ya. Bueno. Sucre, a ver, ¿quién conoce Sucre cómo es? No. También. Ya, hasta no hace poco, porque ustedes saben que aquí llegan las cosas tarde. Hasta no hace poco, en Sucre todavía se permitían las internaciones, ¿no? Mucha gente lo tiene todavía. Ya no llevaré a Sucre, me dicen, porque quieren dejarlo a su enfermo mental y listo, olvidarse. Pero ahora los psiquiátricos están prohibidos las internaciones prolongadas. Ahora ustedes, si tienen un enfermo mental, ¿qué hacemos? En el psiquiátrico tenemos un psiquiátrico igual en Cochabamba, se hace la internación. La internación va a ser un periodo más o menos de 2 semanas hasta estabilización del cuadro. Una vez se estabilice el cuadro agudo, y lo damos de alta para que la paciente, la familia se haga cargo. Eso se ha hecho porque se veía, todavía teníamos pacientes intermedios, como que los estables no están agudos ni están crónicos, intermedios se llamaba esta área, hasta hace unos 6 años. Y ahí las personas los dejaban a sus enfermos y nunca más les visitaban. ¿Qué han empezado a hacer con los hospitales psiquiátricos? Llamar a las familias de esos pacientes y entregarles. Tienes que hacerte cargo de tu enfermo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Lindo
¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué se les ocurre? Lo que se les ocurra. Si un lugar cierra y tú no puedes llevar a tu paciente. ¿Qué? Ya, sí, se han abierto, han empezado a abrir otros lugares como que en la festividad hay, un centro acá se llama, hay todavía sin pacientes. Pero los que han sacado de este intermedio, como 5 han ido ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y han aumentado el número de vendidos. Porque las familias no se quieren hacer cargo, a pesar de que hay una defensoría que les obligue, les controle y todo eso, pero hay gente que así no quiere. Entonces, también no tiene su dificultad. Por ejemplo, aquí en Cochabamba estamos en esa transición, porque todavía tenemos una sala de crónicos donde hay pacientitos, por ejemplo, estas discapacidades intelectuales graves que habían llegado desde otros lugares donde no tenían psiquiatras de chiquitas llegaron. Pero ahora ya son adultas de 70, 80 años. Y esas llegaron, por ejemplo, de, ¿qué se llama donde están los niñitos? ¿Qué? Orfanatos, así, ¿no? Abandonadas eras. Y te das cuenta si yo le voto a esta persona, no tiene familiar, nada. Entonces, en psiquiátrico se tiene una población todavía muy chiquita que se llama el área de crónicos, donde todavía hay pacientitos que viven ahí. Pero va a terminar esa generación y pues el objetivo es ya no tener estas áreas, ¿no? Porque imagínense encerrados, sin nadie que les visite, solo a cargo de enfermeras, es difícil. Incluso las enfermeras, algunos digamos tienen sus ideas de sexualidad, ¿no? Hipersexual está, entonces se sufre y se está tratando de no tener estas áreas. Pero no, ustedes saben que no siempre se puede hacer todo como debería ser. Entonces, en la ilustración ya tú reclamas el tratamiento moral para los enfermos mentales y Pinel va a liberar a estos locos de las cadenas y reivindica el estatus para ellos de enfermos. Aquí miren, qué bonita esta imagen, ¿no? Ahí los tenía, los amarrados y él va a desencadenar. Ya vamos avanzando, ¿no? Como que ya se van conociendo. Pero miren, aquí tenemos este Julius Wagner. Les voy mostrando cómo ellos van avanzando las teorías. Se vio que la malaria, las personas que convulsionaban y tenían malaria, disminuían pues, sus crisis convulsivas. Entonces, Julius dice, los enfermos mentales, con enfermedades mentales y convulsiones, porque hay muchos que tienen crisis convulsiva y enfermedad mental, les inyectaremos. Entonces, miren, les van inyectando el plasmodium falciparum, pensando que van a mejorar. Ya estamos en una época donde ya hay médicos, ¿correcto? Después, miren, en esta otra época, les hacen un tratamiento de hidroterapia y lobotomía. Yo tengo ya todavía un paciente esquizofrénico que tiene su cicatriz. Yo le pregunté, ¿de dónde? ¿Qué ha pasado? Le han lobotomizado, me ha dicho su papá. O sea, el neurólogo le ha sacado una parte de su lóbulo frontal porque dice que era muy agresivo en el cuerpo, ¿no? Era muy agresivo, nos pegaba y todavía yo veo lobotomías. Imagínense, no, bueno, una he visto, no les diría muchas. Y no, miren, hidroterapia, o sea, pensaban que con shock de aguas podían mejorar, ¿no? Con agua fría los bañaban. ¿Han visto muchos lugares? Ese tipo de torturas, que ahora se considera torturas, ¿no? O hacer una lobotomía para una esquizofrenia también, no se ve, pero en estas épocas sí. Después van a ir en psiquiatría, que se han descubierto muchos medicamentos antipsicóticos por accidente, o sea, no era que sabían muchas cosas. Vamos a ir avanzando por accidente. Por ejemplo, aquí vemos que aquí se están preparando un cóctel de alcaflor, que es esa planta, que sumía al paciente en un estado letal. Entonces ellos pensaban que al darle esto le estaba curando la esquizofrenia, pero no, simplemente o aquí en esta otra imagen, aquí este doctor está aplicando insulina para producirle como hipoglicémico. Tiene un tratamiento que duraba entre 50 sesiones, también para la esquizofrenia, todo, ¿no? En son de curar este
¿Cómoda? No tiene No historia tiene de cuestionario. cuestionario. Entonces estén leyendo el primer tema que yo te voy a pasar, ¿ya? Ya.